El video nos habla de que el estudiante no es el que fracasa, sino que el sistema no está muy bien planteado para que el estudiante aprenda. También nos dice que las escuelas de América Latina son un espacio tedioso y aburrido. En el video nos dijo un maestro que el docente no se enfoca en otro, o sea, que el docente solamente se enfoca en el desarrollo curricular y ya. Y a lo que yo entendí de cómo aprenden los estudiantes es de que los estudiantes buscan que los maestros, o sea, buscan que sus clases sean un poquito más didácticas y menos teórico, porque, o sea, sí, está bien, pero algunos, o sea, la mayoría de estudiantes buscan que las clases a las que ellos quieren entrar sean un poquito más más divertidas, o sea, sí, o sea, que se enfoquen en cosas didácticas también para que el estudiante se divierta, pero al mismo tiempo pues también aprenda, no que llegan al salón y si las clases en verdad les gusta, pero el maestro no enseña bien, o sea, sí enseña bien, pero no hace la clase divertida, pues el estudiante obviamente pues el estudiante se va a aburrir o no va a prestar atención, que es lo que normalmente la mayoría de adolescentes hacemos, ¿no? No prestar atención a la clase porque pues le parece aburrida, o nada más está hablando el profesor, o no pone ejemplos, o no pone videos, o no pone diapositivas, o sea, nada más está hablando y el estudiante pues está en el teléfono, no aprende. Entonces lo que busca el estudiante es hacer juegos, poner videos, diapositivas, para que pues el mismo estudiante vea eso, y ya que serán clases un poquito más distintas, el estudiante pues podrá prestar atención y podrá aprender de manera didáctica. Mis demás compañeras hablarán sobre los otros temas y eso será todo de mi parte. El inicio de la educación pública. Antes de haber sido creado este concepto de educación, únicamente la instrucción obligatoria era para los esclavos, donde existían clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del sufrimiento y el dolor. Fue hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX donde fue creado este concepto de educación pública, gratuita y obligatoria en Prusia, que buscaba fomentar la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario, además de crear un pueblo dócil y obediente. Las escuelas se crearon a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas y el control social. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre conocer al aprendiente. En el video nos dice que el niño tiene una potencialidad, pero que hay también que saber a qué edad se le está presentando esta potencialidad, porque muchas de las veces no se conoce realmente al niño, y es algo muy importante porque el niño es el centro que está en esta educación, ¿no? Los niños hay que tener en cuenta que tenemos que saber cuáles son sus necesidades, porque ellos son capaces de crear, son creativos y son muy curiosos. Por algo en la escuela o se le acompaña a este proceso a desarrollar esta capacidad o se le frustra, porque muchas de las veces los maestros tienden a creer saber la teoría sobre el educar, pero no saben realmente poner en práctica cómo poder explicar y hacer que los niños aprendan de una buena manera. El niño tiene en su esencia el preguntar. Los niños tienen la habilidad de construirse a sí mismos aprendiendo de su alrededor, como lo que es en el jugar o el explorar. Todo lo que nos rodea influye en nuestro aprendizaje, como lo es en el espacio, el tiempo, en las acciones de nuestra familia, en las emociones y en todo lo que nos gusta alrededor de lo que nos hemos construido. Muchas veces los maestros no conocen realmente al alumno o a los niños, porque muchas veces en vez de poder solucionar dudas para esos alumnos o niños que tienen dudas, prefieren decirle silencio o evita tus comentarios, en vez de poder contestar todas esas dudas que
que ellos presentan, o en la adolescencia, a veces la frustración que ellos tienen o esa rebeldía, en vez de acercarnos a saber cuál es el problema o de dónde proviene esa rebeldía, lo único que hacen es pues regañarlos, y eso empeora las cosas porque solo hacen que ellos se sientan un poco más frustrados y no escuchados. En conclusión, los niños se aprenden descubriendo, haciendo, hablando y jugando. Y para eso es que los niños se les tienen que observar muchísimo más, ya que ellos también, al observar cómo actúan los otros niños, también están aprendiendo. Bueno, voy a hablar sobre el contenido, información y conocimiento. Y pues bueno, como sabemos, pues el contenido es como el paquete inicial, es con el que es saber con el material con el que vamos a trabajar, y pueden ser estos hechos, datos o cualquier cosa que puedas meter pues en un curso. En información, pues es ahí donde le das forma al contenido, es como ya tomar esos hechos y organizarlos para que comiencen a tener sentido. Y el conocimiento, pues aquí es cuando las cosas se puede decir que se vuelven más interesantes, y ya es cuando entra el pues no solo saber cosas, sino entenderlas a un nivel más profundo. En el video, Fernando Jorquera hace una pregunta muy interesante que dice: ¿cuánto nos acordamos nosotros de los contenidos? Y pues ahí es cuando entra pues nosotros nuestra propia capacidad para recordar los contenidos, y pues esto puede variar dependiendo de cada persona, de cada factor, como la relevancia, el interés personal y pues la repetición que cada uno tiene. A menudo pues recordamos la información que tiene mayor significado para nosotros o que está asociado con experiencias o emociones que tenemos o que vivimos ya nosotros. También nos mencionan que dice: cuando yo repito algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me convierto en un repetidor. Y es muy cierto esto. La repetición mecánica sin una comprensión puede llevar simplemente a la memorización superficial. Para esto, pues, para un aprendizaje más significativo, es útil no solamente repetir, sino también tratar de comprender el porqué, de relacionarlo, de relacionar no solamente la información, sino también los conceptos y aplicarlos en nuestra vida, buscar conexiones con conocimientos que nosotros ya tengamos y que puede contribuir a un aprendizaje más sólido y duradero. Ser alguien en la vida. El niño ha sido considerado un objeto de estudio cuyo objetivo principal es modelar al ser humano. ¿Qué está pasando? Estamos creando una sociedad del autoengaño, donde no se trabaja por gusto, sino por conseguir dinero y posición. ¿Qué debemos hacer para eliminar este tipo de sociedad? Punto número 1. Debe eliminarse por completo la educación basada en castigos y amenazas. Debemos dejar de implementar el miedo y dejar de poner límites. Miedo a amar, miedo a crecer, miedo a ser sí mismos, etc. Punto número 2. Tenemos que eliminar el modelo conductista. Un punto muy importante, que es el punto número 3, que debemos implementar el amor en el aprendizaje y desarrollo del individuo. Bueno, ahora yo les vengo a hablar sobre el tema de todos somos diferentes. En el video nos dice que se tienen que agrupar por las mismas edades a los niños, pero no por eso hay que decirles que tienen que ser iguales, porque si no tienden a querer comportarse de la misma manera que los demás. Algo muy interesante que llamó mi atención en el video fue la frase de somos iguales como individuos, hablando biológicamente como una especie. Pero si nos enfocamos en lo social y lo culturalmente, somos personas muy diferentes, y eso es algo que la escuela aún no ha terminado de entender. También nos dice que haga lo que haga el niño, siempre decimos que está mal y terminamos haciendo que el niño termine como el típico niño estándar, haciendo la mitad de todo. En algunas ocasiones decimos, este niño habla mucho, debería ser un poco más callado, o este niño juega muy poco, debería de jugar un poco más. Cada niño o cada persona tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente.
al igual que sus intereses y motivaciones y la forma de relacionarse con los demás. Todos tenemos inteligencias muy diversas, por algo cada persona es original y que cada niño, y el hecho de decirle a cada niño las diferencias que tiene con los demás ayuda a que se sienta más enriquecido con él mismo. La forma de evaluar de la escuela no contempla las demás variables que también influyen en el desarrollo del individuo, como lo son el interés, la situación emocional, la creatividad y la nutrición. En el video también nos dice que la escuela debe de ser un banco de experimentación, o sea, que él vaya aprendiendo de una cosa y de eso aprenda otra y de eso aprenda otra y se sienta bien con él mismo. El ambiente de la escuela y materiales de estudio. Un ambiente que respete sus necesidades, es decir, donde se puedan mover y seguir sus propios impulsos. Muchas veces existe la tendencia de dirigir al alumno, es decir, oprimirlo sin dejarlo opinar o que él mismo proponga actividades gestionadas por él. Por eso es importante un ambiente donde el alumno tenga libertad, donde el docente haga propuesta y el alumno también opine, que pueda ser él mismo, que vayan por gusto y no por obligación, donde él mismo gestione actividades para su vida futura. También es importante un ambiente donde ellos mismos puedan resolver un problema, es decir, donde el docente no lo limite a qué hacer y cómo resolverlo. Es por eso que es importante que el alumno sepa gestionar sus actividades y no solo quedarse con lo que el docente dice. Tener libertad y tener la falta de autoridad no quiere decir que una persona es indisciplinada. Para las escuelas, tener disciplina es que el alumno se comporte como una autoridad le pide que se comporte. La disciplina es este aprendizaje de conducta que el alumno va adquiriendo, que la persona adquiere por sí sola. Existen 3 tipos de disciplina. La disciplina autoritaria, que es esta que se caracteriza por ya tener reglas establecidas por una autoridad que controla. La disciplina funcional, aquí las reglas ya son establecidas desde las experiencias reales y estas pueden ser modificables. Aquí son reglas implementadas ya por una comunidad, ya que aquí todos pueden ponerse de acuerdo. En la autodisciplina, ya aquí es esa persona que construye su propia disciplina. Desarrollar la participación de los alumnos dentro del aula es algo muy importante, ya que pues estás dejando que el alumno se involucre en la clase, en la manera de desenvolver la clase y aclarar dudas. Estás dejando que el alumno esté creando su propio aprendizaje y además aprenden juntos, aprender a trabajar en grupo. Esta forma de trabajar es para aprender a cómo a respetar las opiniones de los demás, a respetar cómo trabajan los demás diferente a mí. Pues aprendes
a la importancia que le dan las otras personas, a ser responsables, observas cómo es su manera de dirigir el trabajo en un grupo, cómo es su manera de opinar, de la opinión de ideas, de dar ideas, de expresarse a los demás. La educación nunca termina porque existe la autoeducación, que aquí es ya cuando el alumno se convierte en maestro de su propia vida, que ya aquí él aprende desde su interior y también con ayuda al exterior, pero aquí también ya es fuente importante de información y fuente de apoyo hacia los demás. O sea, aquí ya él ya obtuvo mucha información, mucho aprendizaje y ahora es parte importante y fuente para ahora él enseñarle a los demás desde lo que él sabe y lo que ha adquirido. Bueno, yo les voy a hablar sobre la labor de transformación en el docente. La labor de transformación en el docente pues implica adaptarse a nuevos enfoques pedagógicos, a integrar tecnologías educativas y fomentar el aprendizaje activo para preparar a los estudiantes para un mundo que está en constante cambio. En el video nos mencionan que pues el maestro debe de entender que es una guía que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades, pues para que el niño explore y se siente interesado. Y pues obviamente la magia sucede cuando el maestro crea un entorno que inspira, motiva al niño para ser activos en su propio aprendizaje. Cristóbal Gutiérrez Nava menciona que educación viene del duce y que duce significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, que saque lo mejor de sí, pero eso incluso, él menciona que eso incluso es arrogante y dice que él propone cuidar en vez de educar, ya que educar hay muchas formas y cuidar no. La clave de la educación no está ni en los materiales, ni en los recursos, ni en la metodología, ni en los contenidos, ni tampoco en la planificación, sino más bien nos mencionan en el video que pues esto como que la clave está en la forma en cómo los maestros conciben la educación, cómo es su manera de ver la vida, de entender la niñez y el aprendizaje. Y pues sí, muchas veces influye mucho la forma en que las personas perciben pues la enseñanza y así facilitan el aprendizaje y pues influye significativamente en la calidad de la educación. En el video nos mencionan que un maestro para ser maestro debe estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Y pues es cierto, mantenerse en un proceso continuo de aprendizaje le permite pues al maestro mejorar tanto sus habilidades, estar al tanto de nuevas metodologías y adaptarse a las necesidades cambiantes del estudiante. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su propio aprendizaje y que los padres tengan la libertad de tomar decisiones en la educación de sus hijos. Y pues en resumen, pues ser un docente transformador no es solo enseñar contenidos, es probar nuevas cosas, como el aprendizaje basado en proyectos, usar tecnologías de manera creativa y sorprendentes para los niños, y también implica hacer un gran equipo con los padres. Y pues es como convertir a un maestro pues en un maestro moderno, preparando a los chicos para pues un mundo que cambia más rápido que literalmente las tendencias en redes sociales.